Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses Y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y y exponemos el mundo como no se había hecho antes. Bienvenidos una vez más a Mundo en Corto y el tema del día de hoy está súper interesante. Creo que es un reto tanto para Diana como para mí porque no somos expertas en este tema, pero bueno, vamos a intentar dar nuestra opinión desde el punto de vista pues social, no tanto el técnico de los hackers. Pero justo el día de hoy vamos a hablar del hacktivismo o hackactivismo y el ciberactivismo o activismo digital. Bueno, ahí vamos a iniciar haciendo una precisión porque, pues bueno, hay como mucha controversia sobre si el ciberactivismo es hacktivismo o como Diana y yo pues lo tomamos desde el punto de vista sociológico como activismo digital o activismo a través de redes sociales e internet. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de esto, todo a partir de que el 6 de julio Conducef fue hackeada por Anonymous, que ya previamente había sido, bueno, ya habían atacado previamente a Conapred y bueno, hace muchos años, pues también a otras dependencias públicas, ¿no? Entonces, bueno, ya platicaremos un poco más acerca de esto, pero bienvenidos a Mundo en Corto. Y pues bueno, si te parece, Diana, nos platicas un poquito de la nota y luego nos vamos con los antecedentes. Claro, pues estoy muy contenta porque el tema sí es muy técnico, pero es muy importante que sepamos de qué se trata y cómo nos involucra, ¿no? Hablar de tecnologías hoy en tiempos de pandemia es de lo que tenemos que estar hablando porque transitamos de un mundo físico a un mundo virtual y aun cuando ya estábamos súper acostumbrados al celular y que Facebook y Twitter y demás, se está volviendo como un asunto de todos los días, ¿no? Estas nuevas tecnologías ya son parte de nuestra vida y más bien somos nosotros parte de ellas. Y pues justamente como mencionas, Anonymous, este colectivo de activistas, que así se denominan, que están en todo el mundo, pero que nadie sabe quiénes son, volvieron una vez más, a hackear un sitio, a hacer caer un sitio gubernamental de nuestro país, que es Conducef, ¿no? Pero el 22 de junio ya lo habían hecho en nuestro país con APRED. Ahora, Anonymous había estado muy tranquilo, por así decirlo, pero el 25 de mayo, como sabemos, fue el asesinato de George Floyd por causas de racismo. Y lo que hizo Anonymous fue hackear los sitios de la policía de Minneapolis y decidió infiltrarse y poner en la radio una canción muy famosa, Fuck the Police. Entonces creo que bastante simbólico el asunto. Y se les reconoce mucho porque se presentan a través de las redes exigiendo justicia social, ¿no? O sea, su función es demandar al gobierno, al Estado y a las instituciones que actúen por el bien de la sociedad. Entonces son un montón de hackers contra el gobierno y eso es muy impresionante porque no tenemos un rostro en sí, tenemos un símbolo, que es esta máscara que se volvió muy famosa con los cómics de V de Vendetta y es un personaje icónico que prácticamente lo que representa es resistencia y demanda de cambio. Entonces es muy interesante porque, de hecho, en muchas marchas ya vemos la gente incluso personificando a este símbolo, ¿no? V de Vendetta, pero también ahorita vemos también las máscaras de La Casa de Papel y es muy curioso porque los símbolos sí importan, ¿no? Y nos transmiten algo y por eso nos volvemos empáticos con la causa. Nadie señala a Anonymous de estar violentando derechos de privacidad de la información y demás, que más adelante Cari nos va a tener que platicar un poquito de esto, porque creemos en lo que está haciendo y creemos que es lo correcto, ¿no? Llamar la atención a través de lo que nos pertenece prácticamente, la información, y hay que recordar que la información es poder. Entonces me parece un tema muy interesante, a mí me emociona muchísimo porque, como dice Cari, no somos expertas en estos tecnicismos, pero a todos nos tiene que interesar porque al final de cuentas todos estamos en las redes, ¿no? Así es, pues sí, como lo mencionas, eso es para darle un poquito de contexto de la importancia de esta nota y de este tema. Y justo esa es la situación. No somos expertas en el tema técnico, pero vamos a hablar desde el punto de vista social. Y bueno, la gran diferencia que hacen es que el hacktivista, pues precisamente lo que hace es hackear o utilizar ya pues debilidades de los sistemas para precisamente manifestarse en contra del poder, pues ahora sí que
desde la figura como gubernamental, ¿no? Y a diferencia de un activista digital, que lo que hacemos pues puede ser, bueno, no necesariamente implica el meterte en todos estos temas de seguridad técnica o tecnológica. Pero bien, como lo comentabas, la máscara de Anonymous ha sido muy, muy icónica. Todos creo que podemos pues reconocerla. Y justo es interesante platicar de los antecedentes de este tema, porque precisamente esta máscara pues sale en la película V de Vendetta, que está inspirada en la novela gráfica de los 80s de Alan Moore, pero precisamente Alan Moore se inspira para esta máscara en el rostro de Guy Fawkes, que fue un católico, así lo mencionan en los antecedentes, que en el 5 de noviembre de 1605 intentó quemar o incendiar el Parlamento inglés. Y entonces, bueno, conocer como toda la historia que hay detrás de este gran ícono es importante para hacer la referencia de que precisamente el hacktivista va en contra del poder, ¿no? No es que te hackee a ti, Diana, y vaya a filtrar toda tu información, no, sino que realmente va en torno o va en contra de una figura de poder, por lo que es como una libertad anarquista, así lo mencionan varios sociólogos, ¿no? Entonces, pues esto es muy interesante y también es necesario mencionar que Anonymous no es la única, pues, como polémica o figura hacker que ha funcionado en los años. Podemos hablar de que los antecedentes vienen más o menos desde los 60s, que empezó como a moverse todo esto, y en los 80s tuvo un mayor auge. De hecho, en 1998 hubo un grupo importante, Exploit, que precisamente pues parece que ellos fueron los que ayudaron al movimiento zapatista a que no fuera como apagado, ¿no? Que no fuera de alguna manera pues ocultado. Entonces es súper interesante conocer cómo los hackers en México no es algo nuevo, sino desde hace mucho tiempo, obviamente de distintas formas, pero desde hace mucho. Y en 2003 es donde se conforma Anonymous y pues bueno, empieza precisamente a dar como todo este auge. En el 2007 sucede lo de Wikileaks, que es esta filtración de información masiva de cómo estaba operando Estados Unidos pues en Medio Oriente y así entre muchas otras cuestiones y situaciones. Y bueno, a partir de eso también Anonymous lo retoma en 2009, después como que se paró un poquito, pero vimos el activismo digital a través de hashtags en redes sociales y las campañas que vamos a hablar a continuación. Y bueno, pues ahorita sí, como bien mencionaba Diana, a partir de lo de George Floyd, pues Anonymous volvió a agarrar fuerza no solo en Estados Unidos, sino a lo largo del mundo. Y pues en México no es la excepción. Y también mencionar que durante el sexenio de Peña Nieto, pues Anonymous ya estaba vigente, ¿no? Y también salió a hackear y a mencionar muchas cosas, e incluso en contra de cárteles de narcotráfico. Entonces, bueno, esto demuestra cómo no es solamente contra el gobierno, sino en general contra cualquier estructura de poder que pueda estar oprimiendo de alguna manera a la sociedad, y no solamente contra un partido político, sino en general. Sí, justamente Anonymous iberoamericano, porque está a nivel mundial, pero el fenómeno se identifica en la región de esa manera. Lo que hizo fue, en 2016, muy interesante por este asunto de los porquis, que no podemos permitir que se olvide, esta impunidad que querían permitir en un caso horrible de violación, se manifestó, ¿no? Y sacó un video diciendo, México es el país número 1 en tráfico sexual infantil, que seguimos siendo el país número 1 en esto. Y sucede una violación a mujeres cada 9 minutos, ¿no? Ya basta, y exigieron justicia y metieron presión. Y eso fue muy, muy curioso porque así es como opera. Lo que hace es manifestarse a través de videos donde casi siempre repiten este mismo lema de somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Como una, no más que una amenaza, una promesa de que van a estar ahí para vigilar y recordarle a los gobiernos que hay alguien que se interesa porque las cosas no se queden ocultas y porque la impunidad no reine, ¿no? Y justamente entre muchas de sus acciones que han logrado a nivel mundial, sí han desmantelado estas redes de trata de niños y además han prácticamente, no me atrevería a decir que tirado gobiernos per se, pero han movilizado a la gente para que de verdad cuestione sus gobiernos. Lo han hecho en Túnez, lo han hecho en Egipto, lo han hecho en Colombia, por ejemplo. Entonces, algo están haciendo bien a través de esto tan cuestionable del hackeo, que vale la pena reflexionar en... Es curioso porque
cuando llegó Anonymous, las redes se incendiaron en decir hashtag Anonymous y Lady D y demás, y hasta aparecen cosas de ficción, porque el origen del personaje es así, pero están sucediendo y son cosas que pueden pasar todos los días y no nos damos cuenta en nuestro pequeño individual, porque el hackeo nos da pánico, pero cuando hablamos de hacktivismo, suceden estas cosas. No sé si sea oportuno que nos cuentes, Karina, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es que pueden estar quebrantando la ley a pesar de estar haciendo justicia o estar movilizándose por el bien común? ¿Por qué es esto ilegal, no? Sí, claro. Pues como lo dices, o sea, muchas veces pensamos en hackers y los vemos como los malos, y hay veces que sí, precisamente, de que son ilegales, son ilegales. Que si quebrantan leyes, todas, absolutamente todas las quebrantan. Sí hay que mencionar que no es lo mismo el hacktivismo al ciberterrorismo. Ahí también hay diferencias técnicas, pero en general me atrevo a decir que pues el ciberterrorismo va precisamente a lo que mencionaba al inicio, ¿no? Un ataque personal y también muchas veces para deshabilitar como pues finanzas y todo este tema. El hacktivismo, no, lo que quiere hacer es, como bien decía Diana, pues dar información, hacer llegar a las personas información o concientizar a la misma sociedad. Ese es el fin, pero ahora el fin justifica los medios, porque ahí está el tema. O sea, las formas en que lo hacen quebrantan todas las leyes habidas y por haber. Podemos empezar desde, por ejemplo, el convenio contra la ciberdelincuencia o el convenio de Budapest, que se firmó en 2001, o sea, hace añísimos. Y pues después de eso se han firmado también muchísimos, ¿no? Y ratificados precisamente por México. También, pues en el Código Penal Federal está tipificado como delito informático y en muchas otras leyes, ¿no? Entonces, bueno, de que es ilegal no hay duda, me parece, pero vamos a platicar un poco sobre si es legítimo o no, que ahí es la diferencia, porque como bien decía Diana, es muy curioso esta como, pues, no sé si llamarlo controversia, pero el hecho de que ellos quieran defender derechos humanos a través de la misma, pues el mismo quebrantamiento a la ley. Que también es importante mencionarlo, lo hemos dicho en muchos programas de Mundo en Corto, bueno, que esté en la ley no quiere decir que necesariamente sea lo justo o lo mejor para todos los ciudadanos. Claro que así debería de ser, claro que la ley debe de perseguir el orden público y el bien público, pero bueno, sabemos que hay muchos intereses de por medio que muchas veces hacen que este espíritu de la ley se pierda por completo, ¿no? Entonces, pues bueno, así como contestación desde el punto de vista jurídico, es ilegal totalmente, pero creo que sí vale la pena y ya vamos a estar platicando un poquito acerca de, bueno, y qué tanto es ilegítimo o no, porque como dices, pues ha generado mucha polémica o mucha concientización en la sociedad. Lo que a mí sí me llama la atención es que precisamente estos dos organismos que fueron hackeados recientemente, que es tanto el CONAPRED como la Conducef, pues al final su objetivo, si bien son gubernamentales, etcétera, pues precisamente son la protección al usuario y al ciudadano, ¿no? Entonces creo que también eso, bueno, a mí en lo personal me genera un poco de polémica decir, bueno, sí se supone que quieres ayudar al ciudadano, pero justo a lo que estás hackeando es como lo más cercano que nosotros podemos tener para que nos hagan caso en esos temas. Sí, creo que lo comentamos mucho en nuestro episodio sobre racismo. No poder encontrar información, vaya, transparente de México porque el organismo dedicado a eso está tirado, no funciona. Y ahora pasa con Conducef y están amenazando a Banjico. ¿Cuál es el beneficio? ¿A qué nos van a transparentar? Eso es lo que nos pone a cuestionar. Sí, lo hicieron, se supone como para meter presión en el gobierno, pero a cambio, ¿qué nos dieron? Cuando han hackeado sitios en Estados Unidos, infiltran en todas las redes, por ejemplo, en los policías, correos y contraseñas, ¿sabes? Algo de peso, algo que te dijera, aquí están los datos, búscalo tú, tienes la información a la mano. A nosotros nos arrebataron la información, nos tiraron los sitios. Entiendo que tienen un propósito, pero es un problema para quienes no tenemos información en absoluto en torno a los sitios que se necesitaban, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Y creo que es un asunto muy grave porque para hablar de eso tenemos que mencionar la ciberseguridad, que es, en pocas palabras, la información de los datos, la seguridad, todo esto, la seguridad informática, y es un asunto que causa mucho problema no solamente en nuestro país, a nivel mundial.
pero México tiene el lugar número 9 en ciberataques de malwares, y me voy a permitir leerle esta definición porque, de nuevo, aquí los tecnicismos no son nuestro máximo, pero un malware es un código malioso diseñado para infiltrarse en un sistema y dañar o robar información. México tiene el 9º lugar según Kaspersky. Esto es que continuamente el país y su sistema es tal vez no hackeable, pero sí dañable a través del sistema, ¿no? Y eso es muy curioso porque, es decir, estamos expuestos de por sí, y México no es como que invierta muchísimo. Sí, por ejemplo, invirtió en Pegasus, otro asunto tecnológico de inteligencia y demás, pero no en sus sistemas de gobierno e instituciones. Quizá por eso la facilidad que tuvo Anonymous también de tirar 2 sitios y amenazar con ir por un tercero. No sé cuántos más vengan o si se va a detener en algún momento, pero sí es un problema que México tiene que estar cuidando muchísimo como país, porque no solamente es Anonymous, pueden ser muchísimas organizaciones y no todas en favor de algo justo. Y es un fenómeno que lo platicamos cuando México fue electo para el Consejo de Seguridad, que tienen que poner en la mesa a nivel mundial. Estando todos a través de las pantallas en esta cuarentena, nos dimos cuenta que sí es un problema, ¿no? Estas infiltraciones menores en las conferencias de Zoom, por ejemplo, proyectaron un problema mucho más grande que sucede todo el tiempo, ¿no? Infiltraciones, robo de identidad, fake news, que también son un problema, bots, entre otras cosas que sí tienen que estar cuidando gobiernos, organizaciones, empresas, entre otros. Sí, claro, y también, o sea, esto que mencionas de que en México no se filtró información, pues es súper cierto, o sea, en otros países que se hackee es, pum, o sea, ya, 1 millón de noticias que los ciudadanos no conocían o de información que los ciudadanos no tenían. En el caso de México no lo ha sido, y creo que también el tema es pues que nuestra infraestructura tecnológica está por los suelos. Y estamos hablando de un país que sí, está bien que pues nosotros nos movemos a través de redes y de internet y demás, pero no es la realidad de la mayoría de los mexicanos. O sea, realmente el internet no llega a permear a todos los niveles, a diferencia de muchos otros países donde sí el derecho al internet pues es un derecho garantizado. Nosotros, a pesar de que sí está previsto en nuestra Constitución, pues como muchos otros derechos, no tienen garantía y ya verlos en la práctica, pues no es algo de todos los días, ¿no? Entonces, creo que también ese es un tema súper, súper importante, el reconocer que nuestra infraestructura tecnológica y, por lo tanto, los portales de gobierno, pues están por los suelos. O sea, los trámites en línea no se pueden hacer en línea y terminas teniendo que ir a la dependencia pública porque de plano su infraestructura no da. Como dices, la tecnología pues está avanzando a 1000 por hora y ya lo hemos comentado, las leyes no están al nivel. Si bien lo ponen como un delito, no entran al fondo tanto del tema. Entonces sí hace falta como mucho conocimiento en ese aspecto, y creo que ahí entra también el tema, pues ahora sí, del activismo digital, de qué tanto sirve o no sirve el hecho de encontrar muchísima información en redes y darle share o sea, compartirla a todos a través de las cadenas de WhatsApp o en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué tanto nos está involucrando más en la sociedad o más en los problemas sociales? ¿O qué tanto se ha convertido únicamente en un tema de morbo? Y también creo que ahí entra un poco de, que ya vamos a hablar ahorita, pero justo nos lo pusieron en los comentarios, sobre estas redes sociales que han sido tan controversiales, como es el tema de TikTok y Animal Crossing, que se han vuelto también pues plataformas donde se han manifestado de muchas pues, maneras virtuales, ¿no? Sí, justamente, pues ahorita una de las noticias más sonadas es que pues Hong Kong ya vetó TikTok y Estados Unidos está discutiendo si se queda o se va. India también ya vetó TikTok. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se permite? De hecho, en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, hubo un par de videos que se volvieron muy virales porque exponían la normalización del abuso infantil, ¿no? A través de esta red social que parece muy inocente, pero que permite muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí es un tema muy interesante a discutir. ¿Qué tan nobles son las redes sociales para propósitos benévolos, que son este activismo digital, por ejemplo? Y a mí me parece que es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque tenemos, por un lado, el activismo que sí funciona porque está comprometido, porque se informa, porque se interesa y porque sigue la convocatoria, por así decirlo, porque puede ser una convocatoria, porque puede ser la firma de una petición, porque puede ser muchas cosas, ¿no?
Y está la otra cara de la moneda, por así decirlo, que es crear una ilusión, crear esta ilusión de que con compartir y darle like ya salvaste al mundo. Y por eso está este término de activistas de sillón, ¿no? Que creen que con un clic ya transformaron el universo y el problema se acabó. Y la realidad es que no. Me parece muy justo que las redes sociales sean útiles para propósitos tan sanos como es luchar porque, por ejemplo, en este caso, el Black Lives Matter tuvo muchísimo peso en las redes sociales, trascendió un problema que estaba con un hito en Estados Unidos a nivel mundial, y eso es justo, que la gente no solamente vea el problema, porque eso es lo que hace el digital, primero visibilizar un problema, sino que también busque cambiarlo y combatirlo. Después de todo ese Black Lives Matter con los hashtags y demás, empezaron a movilizarse aquí en México, por ejemplo, con APRED, para también sacar foros, racismo.mx para sacar debates e información, y le dio un peso importante al problema, porque el problema también se combate con informarnos, y una vez teniendo la información, como siempre lo intentamos en este programa, tal vez hacer conciencia de qué es lo que podemos hacer diferente para combatirlo. Otra cosa es que creamos que con hashtag presidente, ¿no? López Obrador, hashtag MeToo, funcionario tal, vamos a cambiar las cosas. El Me Too, por ejemplo, es un asunto muy interesante porque sí encauzó un movimiento internacional en que visibilizó el acoso a las mujeres, la violencia y el abuso sexual a las mujeres. Pero la gente muchas veces no se lo toma con la seriedad que debería. Y hemos visto cómo incluso se aborrece que las personas hagan share a este tipo de cosas porque dicen, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué sirve? A mí me parece muy interesante porque hay gente que cree que cambia el mundo y hay gente que de verdad cree que no sirve de nada. ¿Cuál es el punto medio? ¿Sirven o no? ¿Qué hace, por ejemplo, change.org? Eso es muy curioso. Todo el mundo ahorita se está poniendo mucho de moda y es una tendencia pedir cambiar el mundo a través de esta firma de peticiones. ¿Tienen algún peso legal? ¿Es vinculante? ¿Sirve de algo? No, pues como lo dices, o sea, yo creo que sí ha funcionado en el tema de la visibilización de los problemas sociales, ha impactado en la opinión pública, que como bien mencionan las personas que nos están escuchando, pues en su momento Facebook impactó en elecciones de Estados Unidos y no únicamente de Estados Unidos, y pues bueno, hemos visto que las redes sociales sí llegan a impactar en la opinión pública, ¿no? Pero de eso a que se vuelva algo vinculante y que por el hecho de que tú lo compartas o firmes una petición o etcétera, vaya a suceder algo y vayas a hacer un cambio, no. Change.org no es vinculante. Creo que me he cansado de repetírselo a las personas. Porque es como, ay, entonces si firmo esto ya esa ley no se va a aprobar o van a hacer esto o no van a hacer esto. No. O sea, en ninguna legislación ni ordenamiento ni nacional ni internacional está change.org como una manera de legislar o de tomar medidas, ¿no? Lo que sí impacta, pues, es en esta presión social y que muchas veces, pues, los poderes, quienes lo ostenten, pueden doblar las manos ante este tipo de situaciones, ¿no? Pero incluso con change.org hubo una polémica hace unos años muy fuerte en España porque precisamente decían que robaban la información que tú dabas. O sea, primero no podían validar que sí fuera tu nombre y tu firma como tal, entonces podían hacer miles de firmas y miles de nombres sin validar que fueras tú. Y segundo, decían que, bueno, esta información que tú les dabas al firmar una petición, se la daban ya sea a otras organizaciones no gubernamentales o bien a otro tipo de empresas. Luego se supone que eso se modificó y que, bueno, actualmente ya es mucho más seguro, pero definitivamente no es vinculante. Vuelvo a lo mismo, es una presión social, pero nada más. Y ahí está el ejemplo, como lo mencionabas, el de Black Lives Matter, que, ok, no es que con eso se acabara el racismo, pero sí se abrió el diálogo de temas que sucedían, pero no se veían. El Me Too también lo hizo. E incluso yo creo que uno de los que desde mi punto de vista es el más cercano que tenemos fue el paro del 9 de marzo, por el 8 de marzo, que realmente se dio a través de redes sociales, ¿no? O sea, fue una convocatoria que se lanzó en redes sociales y que el hecho de que todas las mujeres nos pusiéramos a compartirlo escaló al punto de que universidades y empresas, pues, entre comillas, dieran el día, ¿no? Que ya lo platicamos en su momento, no estábamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero claro que impactó a nivel social y a nivel nacional. O sea, realmente hubo muy poca presencia pues, física de mujeres en ese día. Entonces creo que sí funciona en el tema de visibilizar,
pero no sé qué tanto, yo no me atrevería a decir que es efectivo como tal, porque creo que también se convierte en un rollo de infoxicación. O sea, ya nada más ves como el comentario o el encabezado y compartes. En Instagram, como lo platicamos en el programa anterior con la Ley Federal de Derechos de Autor, una infografía bonita la compartían y realmente la información que contenía no era la correcta. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que sí es importante involucrarnos, pero de verdad involucrarnos, no únicamente compartir y darle like, porque creo que con eso no es suficiente y termina por no alcanzarse el objetivo del activismo digital y del hacktivismo, que es involucrar a la sociedad y realmente presionar para que haya un cambio. Sí, yo igual concuerdo. Es algo simbólico. No podemos ignorar que las miles de firmas que recolecte, por ejemplo, una petición de Change.org porque te pongan un bebedero en la universidad, es simbólico. Pero de aquí a que tu universidad diga, claro, porque tienes 1,200 firmas, te lo pongo, pues es una discusión de las autoridades que tengan la decisión en su poder. Ahora, es muy curioso porque sí exponen todo un colectivo. Estos hashtags, por ejemplo, de nuevo, cayendo en tu ejemplo del 9 de marzo, sí movilizaron. Una tendencia que empezaron Brujas del Mar de Veracruz, de repente escaló a nivel nacional. Y eso quiere decir que sí funciona porque la gente empieza a notar un problema y se puso de debate porque sí, porque no se lo merecen y es un permiso o nada más es una demanda social, qué significa que no vayan a estar las mujeres. Entonces, no podemos señalar de inútil a todas las intenciones que nacen del activismo digital, porque en su propósito existe visibilizar el problema. Y una vez que tú estás informado y conoces el problema, marca la diferencia. ¿Cómo puedes cambiar algo que no conoces? Estas infografías digitales sí funcionan. Estos videos que la gente te pide ver para que veas cómo los mantos acuíferos están acabando, sí funcionan, porque si tú no vives en la costa, si tú no vives con gente que se dedique a temas de biología, de cuidados del ambiente y demás, quizá no te interese tanto. Pero una vez que le ponen una música de fondo súper triste, imágenes de animales que se están muriendo y demás, quizá tú dices, ¿qué está sucediendo y por qué no lo sabía? Entonces, no podemos dejar de señalar que funcionan, quizá no de manera impresionante, pero tienen un peso importante. Y, por ejemplo, el hashtag 132 en entonces fue un problema muy grave para el gobierno de Peña Nieto. Y las redes fueron importantes. Creo que hoy en día no se puede considerar ningún movimiento social que no entre a las redes. Van de la mano, porque es esto de que estamos tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Y eso es súper importante en cuestiones de hay que cuidar nuestra seguridad de manera individual, porque el hackeo existe y no solamente con fines positivos, como lo mencionamos al principio, y hay que cuidar muchísimo qué compartimos para que sea información verídica, honesta, transparente, que funcione y que no solamente sea un meme interesante, que dé risa y ya. Quizá, para eso son las redes también, súper válido. Las redes son para convivir, para conocer gente y demás, pero cuando lo haces con estos propósitos de activismo digital, no basta con quedarte en el sillón y darle clic. Si algo te interesa de verdad, sé parte del cambio, infórmate, sigue la noticia y sigue las formas de hacer un cambio que funcione, vaya. Ahí es interesante porque en esto de Black Lives Matter luego decían dona aquí, dona acá. Hay muchos problemas en Yemen, dona, sitios para donar, PayPal y demás, pero hay gente que no tiene los recursos monetarios para hacerlo. Y entonces te dicen, ve este video y la organización o el usuario que está monetizando con ese video lo va a donar. Y eso es muy, muy curioso porque dices, entonces el mismo tiempo que invierto viendo 30 TikToks, lo puedo invertir en ver un video que sí va a generar dinero para alguien que lo va a utilizar para algo positivo. Entonces ahí está, el activismo digital sí funciona, no a gran escala, pero si te interesas de verdad y te comprometes con la causa, quizá hagas la diferencia. Sí, o sea, sí creo que puede funcionar, pero creo que definitivamente el factor humano no se deslinda de las redes sociales, afortunadamente, porque creo que también sería súper preocupante si todas las noticias fueran emitidas por robots, por así decirlo. Entonces, afortunadamente, pues el factor humano sigue ahí, pero eso también implica que tú a la hora de poner un post, una información, por más música que le pongas o videíto bueno que le pongas, va a llevar el sesgo que tú quieres que lleve, ¿no? O sea, si tienes esta mala intención de no únicamente informar, sino de querer manipular a las personas que lo están consumiendo,
pues entonces va a llevar esa información. Y si quienes lo consumimos no tenemos como este criterio para tal vez informarnos de otras fuentes o tal vez agregarle el análisis y decir como, pues está padre tu nota, pero no estás tomando en cuenta esto y esto y esto y esto, pues entonces caemos en un mismo loop. O sea, sí llega a más personas, pero seguimos como paradas en lo mismo, ¿no? Entonces creo que es necesario e importante sí hacer caso a todo esto, pero insisto, meterle el ingrediente de crítica y análisis y no quedarnos únicamente con un encabezado y un compartir. Con eso no creo que baste para realmente hacer un cambio social, sino realmente ocuparlo en beneficio de todas y todos, y pues que vaya cada vez mejorando más la sociedad y metiendo la presión a los poderes a los que se tiene que meter presión. Claro. A mí me gusta mucho el comentario que hace aquí Carlos Alberto. Los movimientos de los activistas pueden causar más divisiones por rechazar las otras partes opinantes. Y sí, o sea, la verdad es que sí, y creo que eso puede ser o lo rico del activismo digital o lo contraproducente. Se ha vuelto muy fácil decir, cancelen a tal persona, cancelenlo, tírenle, no lo dejen tener y demás, pero al final de cuentas, ya tuvimos un programa para decir qué es una libre expresión. De nuevo, la libre expresión no es la intolerancia, no es el racismo, no es la misoginia, no, eso no puede considerarse libre expresión, eso son creencias y reproducciones de odio. Cuando hablas de libre expresión, sí son opiniones fundamentadas, libres, críticas, que no dañan ni infieren las libertades de otros. Y claro que pueden ser polares, puede ser uno sí, comamos esto y no importa si son transgénicos, y otra opinión te puede decir transgénicos nunca. Y entonces sí, el internet y las redes sociales se van a dividir. Pero entonces ahí entra cuál es la causa, cuál es el propósito, qué tanto peso tiene un problema para que digas, está unificada la sociedad para decir, en esto nos concentramos. Hay problemas que nadie te va a cuestionar y hay problemas que mucha gente va a querer protagonizar como propios. En el Black Lives Matter pasó que empezaron a decir todas las vidas cuentan, ¿no? Sí, White Lives Matter too, y es como, a ver, existe un trasfondo y el activismo digital tiene ese propósito, informarte para que sepas cuál es el problema, por qué se tiene que admitir como un problema y por qué, aunque tu problema sea muy tuyo, no es un problema de la sociedad que vaya a transformarse de manera estructural como lo que están pidiendo un asunto racial. Entonces, sí, es cierto, se dividen las opiniones en lo digital, eso es lo rico del debate, pero de nuevo, como dice Karina, hay que tener mucho criterio y hay que estar muy conscientes de que la información en redes sociales puede ser tan falsa como real. Y es tarea de cada uno mantenernos informados y ser responsables con lo que compartimos. Sí, por supuesto. Justo ahí está como la palabra activismo, que a lo mejor fue en la que no abundamos, pero tiene estas características de tal vez como hacer fuerza con otras personas en lucha por una causa buena, ¿no? En lucha para algo, para el bien de la sociedad en general, ¿no? Hay muchas luchas, pero bueno, eso en general y a grosso modo es el activismo y plasmado en los medios digitales, pues se convierte en esto. Definitivamente el hecho de estar detrás de una cámara puede ser contraproducente. Por un lado puede ser bueno, porque vemos otra vez el caso de Anonymous, en el que no hay a quien identificar, no hay un culpable, entre comillas, como tal, entonces no hay a quien perseguir si es que hubiera alguien que quisiera censurarlos, etcétera. Pero también se vuelve esta arma de doble filo donde es muy fácil atacar y opinar desde tu cama, tuiteando, ¿no? O subiendo una foto de alguien que hizo algo y a lo mejor está completamente fuera del contexto, pero ya está canceladísima o canceladísimo y ya pasó por todo el mundo y todo el mundo ya se burló y bueno, le destrozamos la vida a una persona que a lo mejor todo se pudo haber malinterpretado. Entonces, pues, bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Les doy las gracias por estar nuevamente aquí escuchándonos en este tema tan importante y tan interesante y que creo que genera mucho debate y mucha polémica entre si el hacktivismo y el activismo digital es suficiente y es válido para esta sociedad. Pues bueno, Diana, no sé si quieras agregar otro comentario. Pues igual, me parece muy importante que aprovechemos las tecnologías de verdad de manera positiva. Hay mucho que explotar de ellas, pero no olvidemos que la ilusión virtual se termina en nuestro mundo físico, que es al final de cuentas el que sí impacta en puedo transitar en las calles con seguridad o no, entre otras cosas. Y es ahí donde tenemos que actuar con mayor peso. Usar las redes como herramienta y este activismo digital
es clave, sí, pero no es la última palabra, por así decirlo. Entonces, sí, como siempre, que estemos informados. Me encanta que hayamos tenido muy buena respuesta con todas estas preguntas, los comentarios, que nos consideren activistas digitales, me parece muy, muy emocionante porque pues nuestro propósito es combatir la desinformación y si lo estamos logrando y estamos llegando a ustedes, qué mejor. Y eso me pone muy, muy contenta. Así es. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 8 p.m. por Mundo en Corto. Bye.